Esta es una producción de actualidadradio.com. Vamos a pasar entonces a Ecuador. Como ustedes escucharon en el segmento anterior, en que Karinés y yo estábamos hablando de la crisis ecuatoriana, el presidente Moreno ha trasladado la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, que es la segunda ciudad más importante del país, aparentemente por temor de actos vandálicos en la ciudad capital, en Quito, donde miles de indígenas se han estado presentando, han llegado a la ciudad procedente del interior y se han registrado actos vandálicos de diferentes naturalezas. Mientras todo esto ocurre, se levantan voces que acusan a Nicolás Maduro, pero también al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, refugiado o domiciliado temporalmente en Bélgica y al mismo tiempo buscado por la propia justicia de su país, de ser los instigadores o coinstigadores de este movimiento de vandalismo y de acciones al margen de la ley que han tomado lugar en Ecuador, sobre todo en la región de la capital, en las últimas 48 horas. Vamos a conversar en este momento con el diputado ecuatoriano Juan Fernando Flores, que nos atiende precisamente desde su país. Señor Flores, acá en el sur de la Florida, le saludamos Karinés Moncada y Agustín Acosta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y el contacto. Claro, cuéntenos un poco sobre cuáles han sido las razones por las cuales el presidente Moreno se ha llevado al gobierno a Guayaquil. Bueno, principalmente la situación es que la semana pasada el gobierno nacional tomó medidas económicas que para muchos pueden ser consideradas fuertes, pero que son necesarias para poder llevar realmente al país hacia un país de progreso y de desarrollo. Entre las principales medidas está un decreto que establece la eliminación de subsidios a gasolina, un subsidio que se ha establecido durante más de 40 años y que ningún gobierno se había atrevido a modificar, pero que es necesario para poder tener realmente un cambio en la política económica del país. Tras esta medida, dirigentes de los movimientos sociales indígenas decidieron salir a las calles a protestar para exigir que se derogue de esta manera, llegando el día de ayer más de 10.000 dirigentes de la nacionalidad de los pueblos y nacionalidades indígenas a la ciudad de Quito, lo que llevó a que el presidente de la República, dentro del marco del estado de excepción que ha sido decretado en el país, modifique la sede política del Ecuador a la ciudad de Guayaquil a unas 12 horas aproximadamente en vehículo. Esto con el fin de salvaguardar el poder político, de salvaguardar el orden con el cual realmente necesita poder establecerse la paz en el Ecuador, dado que las intenciones, más allá de la primera protesta inicial que se había dado índole social, ya responde a índoles políticas que lamentamos, porque está haciendo daño a todo el Ecuador. Señor Flores, se han levantado algunas voces, entre ellas la del propio presidente Moreno, que señalan a Nicolás Maduro y probablemente a Rafael Correa como dos oportunistas que aprovechan el clima de protesta que tal vez en un comienzo fue legítimo de las clases más desposeídas que pudieran ser afectadas por un aumento de los precios de los transportes públicos para agitar, exacerbar las pasiones y crear un estado de desestabilización que termine forzando la salida de Moreno del poder, como en el pasado, antes de la presidencia de Correa, pues los movimientos indígenas también sacaron a varios presidentes del poder con protestas similares. ¿Qué nos puede decir al respecto? Efectivamente, nosotros hemos hecho la denuncia, al igual que el gobierno nacional, de la participación del expresidente Rafael Correa y sus allegados dentro de las acciones violentas que se han ejecutado en las últimas 48 horas en mi país. Tenemos información de que no solo las acciones que se han cometido acá son perpetradas por agentes del correísmo, sino que la misma operación ha sido dirigida este fin de semana por parte del expresidente Rafael Correa desde Venezuela, quien tenía ya más de 4 semanas visitando constantemente a nuestro hermano país, desde donde con la anuencia del dictador Nicolás Maduro ha podido actuar con el fin de generar estos procesos desestabilizadores. Hace más de un mes, el Foro de Sao Paulo se reunió en Caracas
un foro que responde a los movimientos de izquierda y sobre todo a los movimientos socialistas que estuvieron una vez gobernando en la región, buscó justamente discutir cómo retomar el poder. Y hoy podemos ver cómo semanas posteriores ese encuentro, lamentablemente no solo en Ecuador, sino en otros países de la región, buscan desestabilizar la democracia y buscar a través de ello retomar el poder por la fuerza. Con lo cual las denuncias que hiciese el día de ayer el presidente Lenín Moreno se hacen eco de las denuncias que nosotros venimos manejando desde hace más de 3 semanas, de que hay las pretensiones de poder dar un golpe de Estado y buscar de esa manera el desarticular la democracia en el Ecuador y con ello la paz. O sea, ¿tienen ustedes absoluta certeza de que Rafael Correa está o ha estado en Venezuela dirigiendo estas acciones de desestabilización y agitación? Efectivamente, el día sábado estuvo aterrizando un avión de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, en Venezuela, donde se encontraba el exmandatario. Él estuvo en la ciudad de Barquisimeto, específicamente en el sector de las Trinitarias, dirigiendo la operación que se venía manejando desde este día lunes y martes. Agentes del correísmo se mantienen en Venezuela. Él ha estado movilizándose dentro y fuera del país con la anuencia de Nicolás Maduro y aviones del mismo gobierno venezolano, justamente para poder ejecutar ello. Hacemos hincapié en que no solo es él, hay distintos dirigentes del correísmo que también han estado viajando. Hemos reportado viajes desde Aruba, Panamá y Bolivia, donde se han venido encontrando a través de conexiones aéreas. Por lo tanto, esta es una acción que no solo cuenta con el respaldo de Maduro, sino que además busca justamente perjudicar la paz y la democracia acá en el Ecuador. ¿Cuándo fue la última vez que se le vio en algún video o en algún evento al expresidente Rafael Correa? El día sábado, en el sector de las Trinitarias, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Y por la información de los funcionarios que decidieron aportar de manera valiente con esta información, él ha estado desde el día sábado yendo y viniendo a Venezuela, justamente con estos dirigentes que están llegando al país para poder dirigir la operación. El último movimiento del correísmo sería esta mañana el aterrizaje de un avión en el aeropuerto Arturo Michelena, en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, con 6 dirigentes del correísmo que venían provenientes desde Bolivia. Señor Flores, en este momento ha salido el alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía en respaldo del presidente. ¿Cuenta el presidente Moreno con el respaldo absoluto de los mandos militares y cuasi militares? Sí, efectivamente cuenta con el respaldo no solo de las Fuerzas Armadas. Nosotros, como dirigentes políticos de oposición, no somos de su gobierno, somos de movimientos políticos que nos enfrentamos directamente en la última contienda electoral. Estamos apostando en estos momentos por la democracia, dejando de lado las diferencias políticas e ideológicas para no permitir que quienes quieren perpetrarse en el poder a través de la violencia lo conquisten. Así que hay un pueblo ecuatoriano que saldrá a las calles a defender la democracia, porque no todos justamente están en esta protesta, porque el pueblo ecuatoriano sabe que detrás de esto está el correísmo. Y en términos generales, la población promedio, que por supuesto cuando hay una eliminación de subsidios o un aumento de impuestos, o en el caso nuestro acá en el sur de Florida, un aumento de los peajes en las carreteras, nos afecta a todos. Pero yo me imagino que la mayoría de los ecuatorianos rechazan tajantemente estos actos vandálicos. Completamente. Lo que empezó como una protesta social, hablaba de la lucha por la eliminación del decreto que estableció justamente el cambio en los subsidios, ha venido cambiando en las últimas 48 horas, cuando han sido perpetuados crímenes, hechos vandálicos y hechos que lamentamos todos los ecuatorianos, no solo en las diferentes haciendas o cercanías que están atravesando durante el recorrido que hacían hacia la ciudad de Quito, sino hasta las pretensiones de hacer actos delictivos en centros de alimentación, centros comerciales y el centro de la ciudad capital. Este tipo de actos nosotros los rechazamos categóricamente porque solo demuestran que buscan con la violencia y poder lo que con la razón y los votos no pudieron hacer. Y por eso no vamos a respaldar de ninguna manera este tipo de actos, y mucho menos el dejar de señalar a los responsables de los mismos, que en este caso es el expresidente Rafael Correa y los dirigentes de su movimiento político.
pudieran, si ustedes recaban